Este año la Navidad dolía distinto. Desde que Mauro se fue en mayo, todo parecía flotar en una especie de silencio hueco, como si la casa misma se negara a vibrar sin su voz ronca leyendo el periódico. Pero yo no quería otra noche en soledad, no esta vez. Quería oír risas, oler cordero asado, sentir que aún existía una familia que me rodeara aunque fuera solo por unas horas. Me levanté temprano como si el día tuviera prisa por hacerse especial. Elegí con cuidado los manteles, coloqué las velas en el centro de la mesa, las de color marfil, las que Mauro siempre decía que daban calor sin gritar, y abrí el ordenador para imprimir los menús. Los diseñé con pequeños motivos dorados y escribí los nombres de cada uno con letra cursiva. Silvia Mauro, Denis Hugo Emma, el mío no lo puse. Me parecía obvio. La impresora vieja y terca como yo tardó en escupir los folios. Me agaché para recogerlos y noté una hoja más que no correspondía al diseño. Pensé que quizá era una receta mal impresa o algún anuncio colado entre documentos viejos, pero al leer el encabezado se me heló la piel. Confirmación de reserva, Restaurante El Encino. 24 de diciembre, 19 cebos de priros para señora Silvia Morales y familia. Me quedé de pie, hoja en mano, leyendo una y otra vez el nombre de mi hija. Ese no era el restaurante que yo había reservado. El Encino estaba en el otro lado de la ciudad. Intenté recordar si ella me había mencionado algo, pero no lo había hecho. Respiré hondo buscando la lógica en medio de la punzada. Tal vez era una reserva antigua, un error, un cruce de fechas. Apreté la hoja entre los dedos y la metí dentro de un cajón sin querer mirarla más. No iba a arruinarme la ilusión por una confusión. Silvia vendría. Todos vendrían. Lo necesitábamos. Lo necesitaba. Puse el CD de villancicos antiguos que Mauro adoraba y me senté a doblar las servilletas en forma de abanico. El sol de diciembre entraba tímido por la ventana de la cocina y por un momento quise creer que todo iba a salir bien. A las 5 de la tarde ya estaba maquillada con el vestido azul que Mauro decía que hacía juego con mis ojos. Pero fue justo entonces cuando empezó a sonar el teléfono. A las 5:15, con el vestido azul bien planchado y el collar de perlas que Mauro me regaló en nuestro aniversario, 40 ya estaba sentada en el sillón de la entrada, mirando el reloj cada pocos minutos. Había dejado todo preparado, la mesa montada, las velas listas para encender y el aroma del perfume recién aplicado aún flotando en el aire. Me sentía nerviosa, sí, pero también ilusionada como una niña que espera que le toquen la puerta con una sorpresa envuelta en papel brillante. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de Silvia y contesté con una sonrisa sin sospechar nada. «Mamá», empezó, y esa voz suya, tan dulzona, tan medida, ya me resultó conocida como si la hubiese ensayado antes. «Ay, mamá, lo siento tanto. Emma está con fiebre desde esta mañana. No es nada grave, pero no queremos arriesgarnos. Tú entiendes, ¿verdad? ¿Fiebre?», murmuré aferrando el auricular con ambas manos. «Y ya la vio el médico. Claro, solo es un virus nada más. Pero tú sabes cómo son estas cosas. Mejor quedarnos tranquilos en casa esta noche. Lo compensamos pronto». «¿Sí?», asentí aunque ella no pudiera verme. Le deseé lo mejor, pregunté si necesitaban algo. Ella dijo que no, que todo estaba bajo control, y colgó con un beso falso al aire. Me quedé mirando el teléfono. El silencio que dejó detrás era más fuerte que cualquier palabra. A los 20 minutos sonó de nuevo. «Hola, mamá. Era Mauro, mi hijo mayor. Te llamo rápido. Estoy en medio de un lío con una operación que se cae si no la cierro hoy. Es una locura. Me parte el alma, pero no llego». Pregunté por su esposa, por los niños. Me dijo que estaban con Silvia ayudando con Emma. «Así aprovechan para verse», dijo como si fuera una casualidad cualquiera. Apreté los labios y fingí comprensión. La tercera llamada llegó justo cuando me estaba poniendo los zapatos. «Denis, mamá, mi coche murió a medio camino. Ni la grúa puede venir antes de las 10. Te juro que lo intenté». Colgué sin decir mucho. Me senté otra vez. Miré la mesa servida con 6 platos
las copas alineadas del vino aún sin descorchar. Me quedé quieta, tragando saliva, sintiendo cómo algo dentro de mí se empezaba a romper. Y sin embargo decidí que no me iba a quedar en casa. Encendí el motor del coche sin pensarlo demasiado. No iba a quedarme allí en mi casa, rodeada de platos llenos y excusas vacías. La noche ya pesaba en el cielo, y aunque sabía que cada kilómetro me alejaba de una ilusión rota, también sentía que debía llegar. Había reservado esa mesa con tanto cariño. Irme a la cama con el maquillaje intacto me parecía más humillante que enfrentarme al vacío del restaurante. Al llegar a la cúpula de cedros, el aire cálido del interior me abrazó como si quisiera consolarme. La anfitriona me reconoció enseguida. Sus ojos se detuvieron un segundo en mi vestido, en mi sonrisa temblorosa, y luego en la confirmación de la reserva. «Serán 6 personas, ¿verdad?», tragué. Saliva antes de responder. «No, solo una al final». Ella asintió sin decir nada, pero la expresión de su rostro cambió como si supiera que debía tratarme con una delicadeza especial. Me condujo hasta la gran mesa redonda elegantemente puesta y sin preguntar retiró discretamente 5 copas. Dejé mi bolso en la silla junto a la mía, como si eso pudiera disimular la ausencia. El camarero me ofreció la carta. Pedí sin titubear una botella de Rioja, el solomillo con crema de boletus y de postre el mil hojas de vainilla. No tenía hambre, pero necesitaba que el mantel no se viera tan solo. Mientras esperaba, el murmullo de las demás mesas se me fue metiendo por dentro. Frente a mí, una familia de al menos 3 generaciones compartía risas, brindis, miradas cómplices. La abuela, quizás de mi edad, era claramente el centro. Cada tanto uno de los nietos se giraba a besarle la mejilla o a contarle alguna anécdota. Ella sonreía con los ojos brillando. Entonces, la primera lágrima me rodó por la mejilla. Disimulé bajando la cabeza fingiendo que me ajustaba el collar. Pero no pude detenerlas. Las demás vinieron sin permiso, una tras otra, como si años de silencios contenidos hubieran encontrado la grieta por donde escapar. Brindé en silencio por mí, por Mauro, por lo que alguna vez soñé tener. Di un sorbo largo al vino y apoyé la copa dejando una marca de carmín como testigo mudo. Estaba por pedir la cuenta cuando escuché unos pasos apresurados entrando por la puerta principal. Estaba sacando el monedero del bolso cuando escuché la puerta abrirse con fuerza. El viento helado se coló por un segundo y junto a él, una figura conocida cruzó el salón a paso rápido, esquivando mesas y camareros sin mirar a los lados. «Abuela», gritó con voz entrecortada. Era Hugo, mi nieto. Con apenas 17 años su presencia siempre había sido tranquila, casi tímida. Pero esa noche su rostro estaba encendido por el frío, sí, pero también por algo más. Dolor, o rabia, o ambas. Me levanté sobresaltada. Él llegó hasta mi mesa y sin pedir permiso se sentó frente a mí con el pecho agitado y los ojos brillando de algo que no era solo fatiga. «No podía dejarte sola», dijo bajando la voz mientras me tomaba la mano. «No después de lo que acabo de oír». Noté entonces que en la otra mano traía un sobre en manila grueso, arrugado por los dedos, que lo habían sujetado durante varias manzanas. Lo colocó sobre el mantel, como si pesara más que el vino, más que el dolor. «Tenías que saberlo», añadió empujando el sobre hacia mí. Lo miré sin entender. Él asintió con la cabeza, instándome a abrirlo. Mis dedos temblaban mientras rompía el borde del sobre. Dentro había varios documentos. El primero, una carta del notario de Mauro, fechada hacía apenas 2 días. El segundo, más frío, más crudo, era un informe médico. Una prueba de ADN. Mi garganta se cerró. Busqué a Hugo con la mirada esperando una explicación antes de atreverme a leerlo todo. «No soy quien crees que soy», dijo, y su voz se quebró solo un instante. «Mamá, Silvia, me adoptó cuando tenía 2 años. Nunca te lo dijo. Fingió que era hijo de una prima para otras cosas. No dije nada. Sentí que el suelo bajo mis pies se disolvía como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma observaba desde algún rincón del restaurante. Han estado usando mi existencia para obtener dinero, desde hace años, de ti, de abuelo. Todo ha sido una mentira».
Pero yo ya no quiero ser parte de eso. Respiré hondo sintiendo cómo una ráfaga de verdad cortaba el aire tibio a mi alrededor y supe que lo que había dentro de ese sobre era apenas el principio. Sostuve los papeles con manos temblorosas. El ruido del restaurante se volvió un eco lejano mientras mis ojos recorrían las líneas frías del informe genético. No hacía falta entender todos los términos para comprender el mensaje. Hugo no era mi nieto biológico. No compartíamos sangre. No compartíamos historia. O eso había creído hasta ahora. Levanté la vista. Él me observaba en silencio tenso como si estuviera esperando una condena. Pero yo solo sentía una mezcla confusa de dolor-vértigo y una tristeza tan honda que apenas encontraba aire. Silvia me adoptó cuando tenía 2 años. Dijo por fin con la voz baja, pero firme. Fue una adopción informal sin papeles. Siempre me contó que era hijo de una prima lejana que murió en un accidente, pero eso también era mentira. Sentí cómo se me apretaba el pecho. Recordé las veces que ayudé a Silvia con sus gastos por el bien de Hugo. El uniforme escolar, las clases de verano, el campamento de robótica. Todo había estado cuidadosamente construido para que yo nunca sospechara. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté sin levantar la voz. No me quedaban fuerzas para el dramatismo. Porque hoy se lee el testamento del abuelo, respondió sin rodeos. Están todos reunidos con el notario. Y cuando mamá supo que el sobre con la prueba de ADN había llegado, entró en pánico. Yo escuché demasiado. Hablaban como si tú fueras un obstáculo, como si hubiera que sacarte de en medio esta noche. Me cubrí la boca. El temblor ya no era solo en mis manos, estaba en las piernas, en los hombros, en la voz que no me salía. Quieren impugnar el testamento o convencer al notario de que tú ya no estás bien de la cabeza. Dicen que si pueden probarlo podrían controlar todo, el dinero, las propiedades, tu casa. No respondí. Me sentía vacía, usada. Recordé la hoja que encontré esa mañana en la impresora, la reserva de Silvia en otro restaurante. Todo había sido planeado. Me necesitaban lejos para poder actuar. Yo no podía quedarme callado, abuela. No después de todo lo que hiciste por mí. Aunque no lleve tu sangre, tú has sido la única que me ha tratado con amor de verdad. Apreté el sobre contra mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo quise saberlo todo. Todo lo que habían dicho, lo que habían hecho, lo que habían ocultado. Porque ahora ya no iba a mirar hacia otro lado. Volví a abrir el sobre. Bajo la prueba de ADN había una carta firmada por el notario de siempre, don Eladio Robles, el mismo que llevaba años manejando los papeles de Mauro y que tantas veces nos había visitado en casa. La carta era clara, precisa, legalmente irrefutable. Mauro me había dejado todo: la casa, las cuentas de ahorro, el pequeño apartamento de la playa, incluso el terreno que heredó de su padre en León. Todo estaba a mi nombre sin condiciones. Pero lo que me dejó helada no fue la herencia en sí, sino una cláusula que don Eladio describía con detenimiento en el último párrafo. Si cualquiera de nuestros hijos intentaba impugnar el testamento o poner en duda mi capacidad mental, quedaba excluido automáticamente de toda participación en los bienes. Sentí que Mauro me hablaba desde el más allá, que había previsto este escenario con una lucidez que yo no supe tener, y que de alguna manera había dejado colocadas las piezas para que cuando la mentira se revelara, yo no quedara indefensa. Hugo me miraba en silencio, como si no supiera si debía decir algo más. Pero había más. El notario también leyó una parte del testamento donde tu abuelo hablaba de mí. Dijo, bajando la voz. Dijo que aunque no fuera su nieto biológico, había demostrado ser familia, que por eso me incluyó en una cuenta especial, aparte del reparto habitual, para mis estudios, para mi futuro. Apreté los labios sintiendo cómo las lágrimas me picaban por dentro. Mauro no había necesitado una prueba de sangre para ver a Hugo como suyo. Lo había observado, lo había medido con el corazón, no con el ADN, y como reaccionaron los demás pregunté ya, con un nudo sólido en la garganta. Silvia se levantó gritando que eso no podía ser. Mauro Jr. pidió revisar el documento.
Denis. Denis solo se quedó callado con la cara pálida. Y cuando el notario mencionó la cláusula, todos se miraron como si supieran que ya no había vuelta atrás. Respiré hondo. Ya no había lugar para dudas ni para excusas. Mauro me había protegido incluso después de morir. Y ahora me tocaba a mí proteger lo que él dejó en mis manos. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Hugo no dijo una palabra, y yo tampoco. Tenía las manos frías sobre el volante y la mente ardiendo. Las luces navideñas de las calles me parecían burlonas como si decoraran una mentira. Al entrar dejé el abrigo en la silla de siempre y me senté frente al teléfono fijo. Lo había tenido toda la vida, y esa noche me pareció una especie de juez. Era momento de decir lo que nunca antes me atreví a decir. Marqué primero a Silvia. Respondió rápido como si esperara la llamada. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «No, no quiero explicaciones». Interrumpí sin levantar la voz. «Solo quiero que sepas que ya lo sé todo. El testamento, el sobre, el ADN, tus mentiras». Al otro lado ella empezó a llorar. Lloraba bonito como siempre, con ese tono que usaba desde niña para que alguien la salvara de sus propios errores. «No quise hacerte daño, mamá. Todo fue por necesidad. No sigas», le corté. «Silvia, a partir de hoy no tienes derecho a pedirme nada más. No quiero visitas. No quiero reencuentros. No quiero perdones ensayados. Solo quiero paz. Y eso no lo tendré contigo cerca». Colgó sin despedirse. Luego llamé a Mauro. Tardó más en contestar. Cuando lo hizo ya sonaba a furia contenida. «¿Cómo se te ocurre hablarle así a tu hija? ¿Sabes cuánto sacrificio hemos hecho todos? Sacrificio reí sin alegría. Has vivido de mis cheques durante años. El único que se sacrificó fue tu padre, y lo traicionaste». Me colgó antes de poder seguir. Por último, Denis. Su voz era hueca, casi ensayada. «Mamá, yo no sabía nada. Silvia y Mauro manejaban todo. Yo solo, basta. No necesito otra versión de la misma historia. A ti te dolió menos mentirme que perder el reparto. ¿No?». Se quedó callado. Después murmuró un «lo siento» que sonó a polvo. Apagué el teléfono y cerré los ojos. Sentí un vacío extraño, no por perderlos, sino por haber tardado tanto en verlos con claridad. Esa noche preparé una habitación para Hugo. Puso sus cosas en una bolsa de deporte y se instaló sin hacer ruido, como si ya supiera que ese era su lugar. Me preparó una taza de manzanilla y se sentó a mi lado en el sofá sin decir nada. Y en ese silencio compartido empecé a pensar que tal vez aún quedaba algo por construir. La casa que antes me parecía grande y silenciosa empezó a transformarse con pasos suaves y olor a pintura fresca. No necesitaba grandes lujos, pero sí pequeños cambios que dijeran aquí empieza algo nuevo. Le ofrecí a Hugo el trastero del fondo que durante años había sido un cementerio de cajas sin abrir, adornos pasados de moda y recuerdos con polvo. Lo limpiamos juntos. Le pusimos una lámpara cálida, un escritorio de segunda mano y unas estanterías donde pudo colocar sus cuadernos, pinceles y botes de acrílico. «Aquí puedes hacer lo que quieras», le dije una tarde mientras colgábamos una repisa. «Que este espacio sea tuyo, no de nadie más». Él asintió con los ojos brillantes como si no supiera bien cómo recibir algo sin condiciones. Compré un sofá nuevo para el salón, uno mullido y gris claro, donde por las noches veíamos películas antiguas mientras compartíamos una manta. Llené la despensa con las galletas de avena que le gustaban y cambié el mantel de la cocina por uno con limones solo, porque él dijo una vez que le daba alegría. Hicimos costumbre salir a caminar por el Parque de los Álamos los domingos por la mañana. Hablábamos de todo y de nada. Él me contaba sus ideas, sus dibujos, sus miedos de cara al futuro. Yo lo escuchaba como si descubriera el mundo de nuevo a través de sus palabras. A veces al regresar cocinábamos juntos. Otras simplemente nos sentábamos a dibujar. Bueno, él dibujaba, yo fingía que ayudaba. Una noche, mientras lavábamos los platos, Hugo me miró y dijo: «No sé cómo explicar esto, pero me siento más en casa aquí que en cualquier sitio donde haya vivido antes». Le acaricié la mejilla con la mano húmeda y le sonreí.
No hace falta explicarlo, cariño. Lo entiendo perfectamente. La casa por primera vez en muchos años ya no era solo un espacio donde dormía. Había vuelto a latir. Con voz nueva, con silencios compartidos, con luz en las ventanas y olor a pan tostado por las mañanas. Sentí que la vida me devolvía algo que creí perdido. Y fue justo entonces cuando decidí que ese año habría otra cena de Navidad. Pero esta vez distinta. Un año después, la casa estaba vestida con luces cálidas y adornos sencillos. No había mesa para 6 ni expectativas colgando del techo. Éramos solo Hugo y yo. Y era suficiente. En la cocina el horno soltaba el aroma de un pastel casero que hicimos juntos entre risas y harina en la nariz. En las paredes colgaban sus dibujos, uno de Mauro, leyendo en el sillón otro mío, con el delantal puesto y una sonrisa discreta. Arte cotidiano sincero, no para impresionar a nadie, solo para recordar. Cenamos sopa caliente y pan recién hecho. No hubo brindis forzado ni discursos vacíos, solo nosotros hablando de nuestras pequeñas victorias del año, su beca de arte, mis plantas que por fin florecieron, las tardes en las que reímos sin motivo. Después del postre, cuando ya todo estaba en calma, Hugo se levantó, fue hasta su rincón del taller y volvió con una caja envuelta en papel marrón. «Es para ti», dijo, dejándola en mi regazo. No es gran cosa. Al abrirla encontré un dibujo enmarcado. Era la fachada de nuestra casa con luces encendidas y la silueta de 2 figuras en la ventana. Una era él, la otra sin duda yo. «Gracias», susurré apretando el marco contra el pecho. Él se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Gracias a ti, abuela, por no soltarme, aunque no tenías por qué». Lo miré con los ojos húmedos, pero el corazón en calma. «Te elegí, Hugo. Y eso vale más que cualquier apellido». En ese momento tocaron el timbre. Era una mensajera con un sobre. Lo abrí con manos curiosas. Dentro una carta del despacho de don Eladio Robles. Informaban que según instrucciones de Mauro, se había hecho una donación en mi nombre a 3 organizaciones benéficas locales, activada justo un año después de la lectura del testamento. Leí el papel en silencio. No hacía falta nada más. Mauro seguía cuidándome. Incluso desde la distancia seguía recordándome quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el amor verdadero no se terminaba. Solo cambiaba de forma.